No puedo dejar de comer este frijol. Cuando preparo esta receta en casa, no queda absolutamente nada por lo deliciosa que es. Iniciaremos esta deliciosa receta agregando 300 gramos de frijol bien lavado en una cacerola. Además, 200 gramos de chuleta cortada en cubos, 2 zanahorias cortadas a la mitad, una cucharadita de sal. Por último, agregaremos agua hasta cubrir muy bien, y con la ayuda de una espátula la incorporaremos muy bien todos estos ingredientes. Taparemos la cacerola, y la dejaremos cocinar por 10 minutos a fuego medio. Y una vez ya pasado el tiempo, procederemos a retirar las zanahorias, y las reservaremos por un momento. También retiraremos la chuleta que hemos agregado. Chicos, esta receta que estamos preparando el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar, y lo mejor de todo es que queda muy deliciosa. Retiramos los frijoles de la estufa, y reservaremos por un momento. Ahora, agregaremos las zanahorias en una licuadora. Una cucharada de frijol, taparemos la licuadora, y la licuaremos muy bien durante 3 minutos. Y una vez ya bien licuado, reservaremos por un momento. A continuación, agregaremos un chorrito de aceite en una cacerola. Una cebolla picada en cubos. 2 dientes de ajo machacado, y la sofreiremos muy bien por unos minutos, así de esta manera como lo hago. Y ya en este punto, agregaremos un pimiento rojo cortado en cubos. Un tomate picado en cubos, y removeremos hasta sofreír estos ingredientes muy bien. Y una vez ya en este punto, la condimentaremos agregando una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, una cucharadita de paprika, una pizca de pimienta negra, cebollino picado al gusto, perejil picado finamente al gusto, y la incorporaremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Si has llegado hasta aquí viendo esta deliciosa receta, eso significa que te está gustando. Si es así, déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encanta el frijol, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez que ya esté en este punto, agregaremos la chuleta que teníamos reservada, y la incorporaremos muy bien, así de esta manera como lo hago. Y una vez ya en este punto, agregaremos el frijol que teníamos reservado. También agregaremos la mezcla de la licuadora, y la incorporaremos muy bien todos estos ingredientes. Cuéntame si ya sabías de esta deliciosa receta, o es la primera vez que lo ves. Por último, agregaremos el agua del frijol, 2 hojas de laurel y mezclaremos muy bien durante 4 minutos. Mientras hago esto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y ya nuestra deliciosa receta con frijol está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.